Maestros y maestras, muy buenas tardes. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a otra de nuestras entrevistas, a este miércoles de entrevista donde hemos intentado abordar temas que vamos advirtiendo que son de su preocupación, que en esta nueva manera en la cual ahora estamos haciendo contacto con los niños, con las familias, con nuestro grupo, incluso con otros maestros, hemos advertido que necesitamos herramientas, necesitamos nuevos recursos. Y en esta ocasión vamos a abordar el tema de violencia en la escuela, un retrato de una sociedad. Así es que, maestros y maestras, nuevamente bienvenidos. Gracias por participar en nuestro día de entrevista. Y quiero dar la bienvenida también de manera especialísima a la maestra Reina Monjaras. Ella es nuestra entrevistada el día de hoy. Y desde su experiencia, maestra Monjaras, que vamos a explotar muchísimo, queremos empezar esta entrevista para los maestros con la definición que usted nos comparta desde los proyectos, los programas que ustedes dirigen. ¿Qué entienden por violencia? Para no confundirla con otras cosas, porque ese es un tema que a veces cualquier actitud, a lo mejor producto del enojo de un pequeño, de la desesperación o de la confusión con otra emoción, a veces lo catalogamos con violencia. ¿Por qué no empezamos con esta pregunta, maestra? Pues claro que sí, Pati, muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Para mí me siento profundamente honrada de poder compartir durante pues esta hora y cachito que vamos a estar aquí hablando de estos temas que son tan controversiales y como bien lo acabas de mencionar, que muchas veces alguna actitud la podemos confundir fácilmente con violencia. Y definitivamente el hablar de bullying implica y nos invita a hablar de lo que es la violencia, pero no podemos hablar de violencia si no hacemos la diferenciación con lo que es conflicto. Porque eso, justo el contestar mal, el gritar, el de pronto enojarnos con alguna persona, todo eso son conflictos, más no violencia. Entonces sí me gustaría, si me lo permites, empezar haciendo esta gran diferencia. ¿Por qué? Porque justo el hecho de que confundamos lo que es conflicto con violencia nos lleva a que no podamos solucionar estos conflictos cuando se presentan y permitimos que lleguen a violencia. Primero, quiero decir que violencia no es lo mismo que conflicto, pero un conflicto no resuelto puede derivar en violencia. Para empezar, el conflicto no es algo estático. El conflicto es un proceso que se da. Y la violencia, la gran diferencia, la gran característica que los distingue a uno del otro es que en la violencia hay daño. La violencia causa daño. El conflicto no necesariamente causa daño si se conoce cuál es el proceso para la transformación pacífica de este. Entonces, sí quisiera decirles que lo importante en este camino de empezar a distinguir este tipo de dos situaciones tan diferentes es que aquí viene la importancia de empezar a educar en este proceso de la resolución pacífica del conflicto para no generar violencia o para evitar la violencia. Y es importante decir que el conflicto comienza con un choque de necesidades.
Cuando hay este choque de necesidades que puede ser desde lo que se presenta en un salón de clases, hubo un choque entre dos niños que no se caen bien por alguna situación, hubo un choque porque un niño no tolera al otro. Si desde ahí no se resuelve, entonces imaginen que es como una escalerita. Vamos a suponer, les voy a pedir aquí un poco de la imaginación. Vamos a suponer que iniciamos el proceso del conflicto en la base de esta escalera, en donde hay necesidades que tienen resueltas ambos niños en la escuela o los padres de familia o en la comunidad escolar. Pero algo sucedió que esas necesidades de pronto chocan. Si desde esa parte no se sientan las personas involucradas directamente a hablarlo, a ver qué es lo que sucedió, por qué pasó esto, entonces empieza a haber malas interpretaciones, empezamos a hacernos prejuicios, empezamos a criticar, etcétera, y viene entonces el problema, que es en donde surge el conflicto. Hasta ahí todavía lo podemos resolver. ¿Cómo? Hablando, enfocándonos en esas necesidades que chocaron, eso que provocó que llegáramos al conflicto. Pero cuando no se resuelve ahí, sube al siguiente nivel y se convierte en crisis, donde ya viene la violencia. Sí, es bien importante entender esta parte. A mí me apasiona mucho este tema de la resolución de estos conflictos de una forma pacífica, porque si comprendiéramos este proceso, lo natural que puede ser, no habría estos problemas de violencia dentro de la comunidad escolar, en donde están involucrados todos nuestros alumnos, ¿verdad? Niñas y adolescentes. Entonces, se habla, incluso hay muchos autores que hablan de esta resolución pacífica del conflicto, como Johan Galtung, por ejemplo. Él nos dice que el conflicto es algo natural y que es inherente al ser humano. Entonces, desde ahí, la educación hacia los niños debería, desde mi perspectiva, incluir en lo cotidiano el tema de la resolución pacífica del conflicto, y debería de incluir de manera cotidiana hablar del conflicto como algo inherente al ser humano. Cuando entendemos este proceso, que conflicto no es violencia y que un conflicto tiene vida por sí mismo, y que el hecho de no pararse a resolverlo, a querer transformarlo en algo, en una área de oportunidad y un aprendizaje, el conflicto continúa, aunque digamos, no lo quiero ver, el conflicto tiene vida por sí mismo y puede derivarse en violencia si no lo resolvemos. Entonces aquí viene esta parte en donde decimos que, bueno, los expertos como Johan Galtung, que es una persona que actualmente tiene cerca de 92 años, que vive, que es noruego, y él tiene 50 años dedicado a los estudios del conflicto y la paz. Entonces nos dice que es bien importante darnos cuenta de esto, que es natural al ser humano, mientras que la violencia no es algo natural. Por otra parte, nos dice que el conflicto es una parte que además se transforma, no se resuelve. Y entonces dirá, a ver, entonces, ¿cómo vamos a resolver el conflicto? Bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes un conflicto, cuando yo tengo un conflicto, si te das cuenta, si tú tienes un conflicto con una persona, una vez que lograste que se transformara en un aprendizaje
en una oportunidad, ya no eres el mismo. Aunque se haya resuelto de una forma pacífica, tú ya no eres el mismo. La otra persona ya no es la misma. La situación cambió. Probablemente la relación se fortaleció y el vínculo se fortaleció, o probablemente se rompió, pero hubo una transformación del conflicto que se puede transformar en crisis o en oportunidad. Cuando llegamos a la violencia es cuando se transforma en crisis, y cuando está en crisis ya no hay oportunidad de aprender de él. Ya llegamos a la violencia, ya los ánimos están arriba, ya no hay forma de que las personas, los niños, los padres de familia y docentes se sienten a dialogar, porque ya está la violencia presente. Y entonces lo importante es saber que este proceso puede derivar en crisis o en oportunidad. Y ahí, Pati, es donde surge la violencia. Qué maravilla. A ver, déjame plantearlo, o déjame comentarlo, o déjame parafrasearlo. Un niño que tiene una necesidad o un interés relacionado con querer dormir y la mamá no lo deja, ¿no? Porque a lo mejor tienen que ir a la compra o tienen que asistir a una visita. La necesidad, el interés, digamos, lo que el niño quiere es dormir. Y en el momento que no puede satisfacer esa necesidad, eso va generando un mensaje, va generando una manera de ver su necesidad, porque a lo mejor la mamá puede argumentar, o el papá o la abuela puede argumentar: ahorita no te puedes dormir, no seas egoísta, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa necesidad experimentada del niño, que yo digo una necesidad básica como es la de querer descansar, o la necesidad de un niño, a lo mejor de ir al baño en una situación escolar y la maestra no le permite satisfacer esa necesidad, o la necesidad de dos niños que están en el patio y quieren llegar primero a la fila para comprar algún dulce o alguna cosa en la tienda escolar. O sea, ahí vemos una necesidad. Entonces, lo que tú nos dices, Reina, es que cuando esa necesidad es acompañada de un proceso que no es adecuado, no correcto a la satisfacción, no negado, ahí es donde puede empezarse a gestar una, digamos, apartado negativo de esa necesidad que se vuelve conflicto. Y entonces de repente yo encuentro a dos niños, porque aquí va mi pregunta, dos niños que se socializan en la escuela, o dos personas que van en un camión escolar, o dos personas que vamos en un transporte público. Y de repente, por alguna razón, tenemos que convivir con un conflicto que no está resuelto, porque hubo una necesidad que no se resolvió bien, no se acompañó bien, tiene mensajes negativos. Y entonces yo voy conduciendo mi coche y a lo mejor cometo alguna cosa no adecuada, volanteo mal o no puse mi direccional, y de repente por ahí alguien me dice: vieja tenías que ser, ¿no? Y yo traigo un conflicto con mi aceptación de género, o tengo algún conflicto en mi relación con el otro género, y me puedo enojar y de repente puedo regresar a lo mejor con una mala palabra, a lo mejor con un volanteo mucho más agresivo, incluso podemos llegar hasta pegarnos, Reina. Pero entonces mi pregunta, si el trayecto, si esto que tú nos explicas lo logro parafrasear con algunos ejemplos de forma correcta, ¿cómo hacemos en la escuela, sobre todo los maestros, y que seguramente ya están haciendo algunas transferencias también para su vida personal, para sus familias? ¿Cómo hacemos para
acompañar correctamente una necesidad y que esa necesidad no se vuelva un conflicto. Y si hay diferentes profundidades de el conflicto, porque bueno, a lo mejor yo tengo un problema de mi aceptación de género, ya bueno, pues a lo mejor diciendo una mala palabra o a lo mejor peleándome, digamos, de una forma donde no lleguemos a violencia, yo la resuelvo. O a lo mejor me la vivo criticando a los varones. Digo, no lo sé, muchas cosas. Pero habrá gente que a lo mejor ya tenga una relación con la pareja, con el esposo, con la esposa o una relación laboral donde ya va al nivel de violencia. ¿Cómo distinguir eso, Reina? Bueno, pues es bien importante saber que cuando tú, hay diferentes fases, digamos. Cuando tú estás en la parte de iniciando un conflicto en donde aparece este choque de necesidades, entonces te das cuenta porque simplemente estás en la fase de la prevención. Y si dentro de ti hay esta voluntad de ir y decirle a ese otro con el que tienes el conflicto, oye, fíjate que me está pasando esto con lo que tú hiciste, no sé, me causó molestia, o sea, la diferencia es que hay un diálogo, ambos se prestan para dialogar, en ambos hay una voluntad para poder sentarse a dialogar y tratar de resolver las cosas. Esa es la primera fase. Pasa que probablemente no lo resolviste ahí y entonces te fuiste hasta donde ya está el problema. Todavía en el problema, si tú te das cuenta de que tienes una actitud de querer resolverlo y de que tienes la voluntad de hacerlo, buscas al otro, pero si el otro no tiene la voluntad de hacerlo, no puedes hacer nada, porque se requiere de dos, o sea, de los involucrados, o de dos o tres, o de los que sean los involucrados en este conflicto. Si ya escaló a problema, entonces te vas a dar cuenta de que definitivamente existe la voluntad. Y aquí viene un tema bien importante que no podemos dejar de lado, que tiene que ver con el nivel de proceso de desarrollo personal que tengas. Si tú tienes un nivel de desarrollo personal más o menos consciente, has trabajado en tu evolución, en el despertar de tu conciencia, en el reconocimiento de tus habilidades, de tus virtudes, de tu ego, etcétera, probablemente no vas a pasar de que vayas y hables con la otra persona porque lo quieres resolver. Pero si la otra persona tiene un proceso de desarrollo muy básico, difícilmente te va a escuchar. A lo que quiero llegar con esto es que finalmente estamos hablando de un tema de educación, definitivamente. Un tema de educación en el que afortunadamente cada vez más se empieza a hablar de estos temas, de la violencia, del conflicto, de que haya una resolución pacífica, de que haya una educación que vaya enfocada hacia la paz en las escuelas. Hay temas bien importantes de los cuales antes no se hablaba y ahora sí. Entonces, Pati, contestando a tu pregunta es, si tú vives en tu casa, alguien vive en su casa con violencia y el esposo golpea a la esposa o viceversa, porque también se da, ahí estamos hablando de que ya estás en la fase más alta de esta gráfica que les mostré, que bueno, imaginativamente les pedí que tuvieran en la mente, cuando ya estás en ese grado de violencia en donde
ya no hay ni siquiera una forma de pensar clara de cómo poder solucionarlo. Es más, ya no buscas ni siquiera solucionarlo, sino sobrevivir. Y esto es muy frecuente verlo, por ejemplo, en las escuelas. Cuando nos encontramos con casos de bullying dentro de las escuelas en donde el niño, la niña o el joven ya no quiere ir a la escuela porque está viviendo esta violencia en donde ya es crisis, donde ya a él le hizo crisis de muchas maneras que seguramente más adelante las platicaremos. Entonces, cuando tú te encuentres con que todavía existe la posibilidad de sentarte con el otro a hablar, estás en buen camino, estás en la fase. Pero si ya llegó el conflicto, a la crisis y a la violencia, ya estás en una fase de contención. Contención quiere decir que lo único que se puede hacer es tratar de que los que están alrededor del conflicto traten de contener la violencia exacerbada a la que ya se llegó y empezar con diferentes acciones a tratar de que vaya bajando esa violencia que ya se presentó. Claro, Reina, por eso vemos a veces a las escuelas hacer esta enorme cantidad de reglamentos o esta cantidad de disposiciones de que si se presenta tal tipo de violencia o se presenta tal tipo de conducta, van, digamos, ejerciendo o ciertas presiones o ciertas sanciones o cambios de grupo, porque a veces, pues sí, los maestros, los directores se encuentran con una enorme cantidad de situaciones que a veces, bueno, vienen de un proceso añejo de que no se resolvió y fue aprendido. Entonces podemos decir, Reina, que la violencia es aprendida. Sí, definitivamente. La violencia es aprendida. Nosotros como seres humanos, como especie, no nacemos siendo violentos, lo aprendemos. Lo aprendemos del entorno social en el que vivimos, lo aprendemos desde casa. O sea, desafortunadamente, pues a veces los padres de familia decimos, es que ¿por qué toda la responsabilidad yo? Lo que sucede es que si vemos, el niño o la niña nace normalmente pues con padre y madre en el seno familiar. En la primera infancia, que es de los 0 a los 7 años, es donde se aprende habilidades, se aprende a desarrollar diferentes virtudes y además yo les digo a los papás que es una etapa que es oro molido, en la que tú le puedes inculcar a tus hijos valores, en la que a través de lo que tú le enseñas vas moldeando también su personalidad. Es cierto que el temperamento es con el que ya venimos, así nacemos, con el temperamento no hay forma de cambiarlo. Viene ya de esa combinación que hubo de padre, madre, etcétera. Pero el carácter sí se forma y el temperamento y el carácter forman la personalidad. Entonces, si tú de alguna manera desperdicias ese periodo tan importante en la vida del ser humano y quieres inculcar valores, inculcar principios, después de esta etapa ya difícilmente se puede hacer. No estoy diciendo que no se pueda, pero ya es como difícil. Entonces, si los niños nacen en un ambiente violento, aprenden la violencia. Además, es necesario decir que hay una parte en la que aprendemos a través de lo que vamos viendo en las caricaturas, en los videojuegos,
que es parte del entorno de eso que vivimos, del barrio en el que crecemos, de la comunidad, de la colonia, etcétera, de la ciudad, incluso del país. Lo traemos como cultura si es una sociedad violenta. Entonces, definitivamente es aprendida porque también aprendemos a ver esta parte que les comentaba del conflicto como violencia y desde una perspectiva negativa. Cuando no queremos resolver estos conflictos que llegan a esta violencia aprendida, es porque desde pequeños también aprendemos que el enfrentar un conflicto lleva a una pérdida de tiempo, es demasiado desgastante. ¿Cuántas veces, Pati, no llega el niño a casa y le dice a la mamá o al papá, y me lo he encontrado, por eso lo digo, mamá, papá, no sé, y ese suéter o perdiste otra vez el cuaderno o lo que sea, es que fulanito, Juanito me lo quitó o me lo rompió o lo que sea. Pero ¿por qué te dejas? Si te dejas, a la otra yo te voy a dar, ¿no? Y si te dejas, pobre de ti. O si te pegan, pega. Hoy en día lo seguimos escuchando. Entonces la violencia definitivamente es aprendida. En ese sentido, Reina, por supuesto que la escuela va a ser un lugar donde los niños se van a socializar, donde las familias se van a encontrar. Y luego nos vamos a encontrar en el trabajo, y luego nos vamos a encontrar en la calle, y luego nos vamos a encontrar en diversos lugares. ¿Qué herramientas, qué elementos, qué estrategias tenemos? Y vamos analizando desde el punto de vista de la escuela, desde la violencia que los niños se generan entre ellos, porque me parece que es una preocupación real de los directores, de los profesores. Hay diferentes tipos de violencia escolar, hay diferentes tipos de bullying, y cómo lo pueden reconocer los profesores. Sí, mira, cuando normalmente si tú buscas en cualquier lugar qué tipos de violencia escolar existen, te vas a dar cuenta que normalmente se pone o encuentras que violencia psicológica, violencia física, violencia verbal. Cuando hablamos específicamente de bullying, es necesario que distingamos entre estas diferentes formas en cómo se manifiesta. Ajá. Porque si bien el bullying también es importante empezar con la definición, por lo menos que nosotros hemos dado en Fundación en Movimiento para que los papás y en general la comunidad escolar lo pueda comprender más fácilmente. Entonces, para empezar, el bullying lo definimos como una acción que es una agresión hacia el otro, que es constante contra alguien y con la intención de hacerle daño, de humillarlo, de mil formas. Entonces nosotros tenemos esta regla que le llamamos la regla de las 3C, que es constante contra alguien y con intención cuando hay una actitud violenta hacia el otro, con una intención de hacerle daño. Y ahí recalcamos nuevamente que la violencia busca hacer daño, ¿sí? Las razones son muchas por las que puede haber una situación de bullying. Y el bullying, por ejemplo, podemos encontrar que empezamos desde la parte de la exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento o como se empieza a manifestar, viene desde que al niño o la niña se le hace la ley de hielo, ¿no? Los compañeros se ponen de acuerdo y pobre del que le hable a aquel niño porque entonces se las va a ver con quien genera la violencia. No los invitan al
equipo, no les invitan a que hagan las tareas, no les invitan al equipo de fútbol, etcétera. Ese es un tipo de bullying, cómo se presenta la violencia en la escuela. Después venimos con la parte del psicológico, que al final la parte de la violencia psicológica está presente en todo momento, porque desde que un alumno está recibiendo una exclusión, una actitud de exclusión, una acción en donde lo están excluyendo, entonces desde ese momento ya está generando este daño psicológico. Y de ahí va también escalando. Por ejemplo, nos seguimos a lo verbal. Ya pasó de excluirte y ahora te voy a empezar a poner apodos, te voy a decir algunas groserías o etcétera, de modo que sea a través de lo verbal y continúa la parte del daño psicológico. De ahí también nuevamente sube al daño físico. Ya no solamente se quedó en palabras y en cosas en las que te estoy molestando de manera verbal, sino que ahora viene ya un contacto físico para hacerte daño, como pueden ser los golpes, puede ser un zape. Es típico en las escuelas que pasa el alumno que está recibiendo la violencia y recibe el zape y cosas así. Después de ahí nos vamos a un tipo de bullying que es el sexual, pero aquí hay una parte bien necesaria distinguir entre lo que es violencia sexual y el bullying sexual. Si bien los dos es necesario que se le ponga mucha atención porque los dos son graves, el bullying sexual va, digamos que se queda como en una parte muy velada en la que pasa la niña y le pegaron la nalgada. O pasa el niño y le bajaron el pants, ¿sí? Como en esa parte queda, más o menos, pero si no se detiene puede subir a una parte de acoso sexual en el que, bueno, ya ahí vienen incluso, pues, no sé, denuncias penales, etcétera. Yo no soy experta en violencia sexual como tal, pero sí es importante saber esto, en qué momento puede escalar a algo mucho más grave, parte sexual, ¿sí? Después viene el tipo de bullying, que es el ciberbullying. El ciberbullying que desafortunadamente hemos encontrado que a raíz de la pandemia ha incrementado en un gran porcentaje, dado que lo que antes sucedía de manera presencial en las escuelas ahora se trasladó a la forma virtual. ¿Qué es el ciberbullying? Son todas aquellas humillaciones, insultos, todo aquello que se hace a través de un dispositivo electrónico con la intención de dañar al otro. Y el ciberbullying, por supuesto, que no apareció a raíz de la pandemia, no. El ciberbullying ya existía desde que existen los teléfonos inteligentes y que podemos tener internet casi en cualquier lugar y a cualquier hora. Entonces, el ciberbullying lo que viene es ahorita actualmente a sustituir lo que era el bullying, porque además hay una característica bien importante que es quien recibe ciberbullying es normalmente de alguien conocido, de alguien de la escuela, o muchas veces de aquel que le hacía el bullying en la escuela, ahora lo hace a través de estos dispositivos. Por otra parte, es relativamente más constante porque ahora estamos en la pantalla y basta con que me agarres bostezando para hacer una captura de pantalla y hacerme un meme. Y entonces de ahí subirlo y que todo mundo se burle. Otra de las situaciones preocupantes que hemos visto es que empieza a haber mucha burla por el contexto en el que viven los compañeros. Lo más adecuado, y aquí es una cosa
necesaria saber que busquemos un lugar en el que no nos permita como dar mucha información de nosotros en la pantalla. De preferencia una pared y listo, porque de esa manera no pueden burlarse los niños de que, mira, cómo vive, mira tal cosa, o de pronto que pase la mamá, los hermanos, y puedan tener información para poder continuar con estos ataques. O si tienen cosas de valor atrás, si ya lo vieron, etcétera. Entonces, sí, el ciberbullying es otro tipo de violencia, pero creo que podría yo decirlo desde lo que he visto en la fundación, que puede ser incluso hasta más grave que el propio bullying, por la viralidad que tiene. Porque si bien de manera personal el bullying se da constante para que se considere bullying, en el ciberbullying es esta agresión que se da por los medios electrónicos entre pares, que es diferente al acoso cibernético. Eso es más con adultos, más con extorsión, más con otra cosa. El ciberbullying es entre pares menores de edad. Y una cosa es que además en el ciberbullying, con una vez que haya un meme o que se subió a una red social, algo con lo que te están humillando, chantajeando, haciendo daño, basta con que lo comparta una persona para que de manera inmediata lo tengan muchas personas y es muy difícil volver a recuperar pues eso que se subió sin que haya consecuencias ya, ¿no? Entonces esos son como los diferentes tipos de bullying al que se pueden encontrar dentro de las escuelas. Ahora, Reina, en función de lo que ya hemos revisado, digamos como un pequeño marco teórico, un marco de referencia que permita a los maestros identificar este fenómeno, que nos permita saber que es algo que se puede ejercer, que se puede presentar en los espacios escolares, aunque sea a distancia. Vamos viendo un poco las alternativas que pueden tener los maestros. A lo mejor pudiéramos identificarlas o irlas enlistando, Reina, si eso es posible, en función de cómo ayudamos a los chicos que están siendo agredidos o a los chicos que agreden. Primero, identificando que ahí hay una alianza. ¿Es cierto esto, Reina? Es decir, porque el que es el chico agresor, pues no los agrede a todos o no de la misma manera. Ahí hay como una especie como de alianza, hay una especie como de vinculación, ¿no? Pareciera ser que hay como una identificación que tiene que ver con aquella añeja vivencia de una necesidad no resuelta y que ese compañerito o esa compañerita me pueden recordar, no sé si por el olor, por la expresión, por el género, por una palabra, por un rasgo, por la forma de actuar. Y ahí hay una especie como de relación en donde puede empezarse a dar este conflicto, porque a lo mejor pues todo mundo queremos ganar para llegar a la tienda, pero a lo mejor con uno sí empiezo este choque y con otros no. Ahí también hay alguna cuestión que debamos de profundizar, Reina. Sí, mira, sí es aquí importante mencionar que sí, cuando un chico, un alumno, sea varón o mujer, empieza a molestar a otro con la intención de empezar a generar bullying, de pronto vemos que hay características específicas en los niños y efectivamente, porque de 50 que hay en el salón de clases resulta que justo con él no es casualidad. Tiene una explicación psicológica que va
pues mucho más allá, o sea, no es casualidad de que precisamente a ti es a quien estoy decidiendo que voy a molestar, y no es tampoco una decisión consciente. No crean que es el chico, a ver, por estas características. Pareciera explicado de una forma, pues, digamos, bastante burda. Es como se atraen de alguna manera. Hay características en las que un chico, un joven, que es el que recibe la violencia, de alguna manera está atrayendo al otro porque puede estar viviendo soledad dentro de su casa, está viviendo falta de atención o está siendo excluido de alguna manera. A veces cuando decimos, es que ¿por qué no se defiende? Muchas veces no se defiende porque yo sé que es muy difícil de entender esto, pero a veces tienen ganancias secundarias. Saben que por lo menos soy importante para ti, aunque me estás molestando, pero soy visto por ti. Cuando en casa quizás no me están viendo. O también sucede que aquel chico que está generando la violencia trata de llamar la atención de una manera negativa, como con aquel que le permite hacerlo. Desde luego que alguien que genera la violencia, y esto lo estoy hablando más un poco desde la psicología, y aquí debe de haber muchos psicólogos, desde luego, que vamos a ver cómo aquel que genera la violencia busca también con aquel que se sienta poderoso. No lo va a hacer con alguien que sabe que le va a poner un alto. Entonces también las características de quien recibe la violencia y de quien la genera son de alguna manera algo que hacen una mancuerna, que sabe de manera inconsciente que uno no se va a defender y que el otro puede ejercer ese poder sobre aquel que lo permite. Entonces, los profesores, por ejemplo, aquí, ¿cómo se pueden dar cuenta de quién está recibiendo esta violencia? Pueden ver, si logran escucharlo, desde el momento en que empiezan a ponerles apodos a un alumno, apodos que les molestan y que ya saben que el chico, la chica se enoja y le siguen poniendo ese apodo. Entonces, esa es una. La otra también es que puede estar siendo rechazado completamente dentro de cualquier equipo de trabajo, dentro de cualquier equipo deportivo o para las fiestas o etcétera, o es el niño que normalmente come solo en el recreo, o incluso nos encontramos con situaciones en las que comen en el baño para que no les quiten su comida y les permitan comer. También pueden ver que pueden empezar a bajar sus calificaciones, pueden empezar a tener bastantes ausencias en la escuela. Eso es en cuanto a el salón de clases con el profesor. También se puede dar cuenta que normalmente busca no participar en clase, y si lo hace de una manera muy precavida para evitar errores y que de ahí se vuelvan a burlar de él o tengan más material para hacerle daño. Y desde la casa, los padres de familia se pueden dar cuenta de que su hijo está sufriendo bullying cuando ven que no puede dormir, y cuando antes sí lo hacía, que tiene pesadillas, que no quiere ir a la escuela. Hay un síndrome que provoca que cuando saben que ya se tienen que levantar a la escuela, automáticamente empieza la temperatura o se enferman de diarrea, algo les sucede, de modo que el mismo organismo busca esa justificación, ese ajuste creativo le llamamos, para que como una forma de protección,
y que le evite ir a la escuela. Y una vez que sabe que ya terminó el horario de la escuela, ya vuelve a estar bien. Normalmente lo pueden ver que llegan de la escuela y empiezan a quererse ir solamente a su cuarto y estar aislados y no quieren que absolutamente nadie los moleste. Son diferentes manifestaciones, incluso desde que llegan también a casa y quieren comer muchísimo porque seguramente en el recreo les están quitando la comida y no les están permitiendo comer, o les dicen, me traes mi sándwich, entonces pues le dan la torta, ¿no? El sándwich se lo dan a quien lo están molestando. Cuando tú veas ese tipo de situaciones, yo sí soy de la idea de que teniendo buena observación, sobre todo en casa, los papás con los hijos pueden darse cuenta. Entiendo que como profesor, verdaderamente yo me pongo en su lugar y digo, imposible. Teniendo 50 niños en el salón de clases, a duras penas termina el semestre y me aprendí los nombres. Sin embargo, esto pues no nos excluye de tener ciertas responsabilidades. Y termino este comentario diciendo que en la fundación consideramos que es bien importante no ponerle, ¿por qué no llamamos víctima y agresor? Porque la víctima, si bien legalmente se puede llamar víctima, pero nosotros en términos educativos le llamamos quien recibe la violencia, quien genera la violencia, porque si le ponemos la etiqueta de agresor o de víctima, estaríamos dejando de creer que el ser humano no puede cambiar. Y ambos pueden cambiar esa situación. Y porque hablamos de que son actitudes, por eso se pueden cambiar. No se califica a las personas como víctima o como agresor, en este caso del bullying, no lo queremos hacer en la fundación. Reina, hablando un poco de soluciones, hablando de estrategias, y si las dividimos, ¿qué pueden hacer los profesores en el tema del reconocimiento de las emociones? ¿Qué pueden hacer los profesores al respecto de ejemplificar situaciones vividas? Hoy tenemos una literatura muy amplia donde los niños entran en contacto con algunas situaciones que pudieron haber vivido y que a lo mejor ver de lejos a través de un cuento, de una historieta, pueden irse identificando y por ahí empezar a platicar. ¿Qué pueden hacer los profesores para estas negociaciones pacíficas? ¿En qué ponen el énfasis? ¿Cómo hablan? ¿Cómo verbalizan? ¿Qué palabras utilizar? ¿Qué elementos o qué herramientas pueden tener los docentes para ir contactando las diferentes fases de un conflicto? Mira, lo principal que debe de existir es capacitación, formación. Si cualquier persona en cualquier ámbito laboral, pero hablando específicamente de profesores, de maestros, de los docentes, si ellos no reciben una capacitación y una formación adecuada al respecto, entonces no van a tener los elementos para hacer frente a cualquier situación que se pueda presentar de bullying. Y a mayor desconocimiento, mayor inseguridad. Podemos ver que muchas veces, o algunas veces, en algunas situaciones, hay profesores, docentes que no actúan frente a una situación de acoso escolar o de bullying porque simplemente no tienen el conocimiento de qué hacer. Y el desconocimiento provoca miedo, provoca inseguridad. Y esto puede llevar a cerrar los ojos y hacer como que no sucede nada. Desafortunadamente, hay consecuencias legales cuando se actúa por omisión. Una de las cosas principales entonces es que la escuela o las autoridades educativas proporcionen capacitación y formación adecuada de lo que son, cómo actuar frente a situaciones de bullying.
que conozcan todos los protocolos que la Secretaría de Educación Pública tiene como documentos públicos en la red, que hay protocolos de prevención, de atención, de reacción, de seguimiento y de sanción ante una situación de bullying. Todo esto, que adquieran herramientas, sí técnicas, sí de formación, pero también desde la parte de un poquito esta pedagogía y esta psicología, desde poder como profesor, como docente, brindarles seguridad a los niños. Brindarles seguridad porque creo que una de las cosas que puede suceder cuando se vive la violencia dentro de un salón de clases o dentro de la escuela es que los alumnos pueden empezar a ir a la escuela con miedo, con inseguridad, porque no confían en las autoridades, en que los van a proteger, en que les están brindando un espacio seguro. El poder crear un vínculo de confianza con los alumnos, de que puedan acercarse con ellos y que van a ser escuchados sin ponerles etiqueta, sin decirles, pues tú tienes la culpa, pues defiéndete, ay, no seas, chillón, no seas exagerado, ay, así se llevan, o cosas por el estilo. Esto necesariamente va a ayudar a que los niños puedan tener ese vínculo de confianza. Sé que de pronto pareciera que podría ser fácil. Yo no estoy diciendo que lo sea, pero al final ya está el problema, al final ya somos el docente, ya estamos en el salón de clases. Ahora que estamos de manera virtual, también es importante que tú sepas desde cómo utilizar las herramientas y las plataformas, porque desde ahí los alumnos hoy empiezan a ser burla a los maestros por no saber utilizar estas plataformas y los niños se sienten con más poder estando atrás de una computadora, porque saben que no los pueden reprender de manera directa. Definitivamente es capacitación y formación, les va a dar conocimiento y les va a dar seguridad. Y el conocer los protocolos de actuación que tenga tanto la propia escuela como la propia Secretaría de Educación Pública para saber cómo actuar frente a cualquier situación que se pueda presentar, porque cada situación puede ser individual y única. Además, el bullying es eso. El bullying no es algo que una situación se parezca a la otra, porque somos seres individuales y porque cada uno tiene una característica diferente. Por eso no hay de pronto como estas recetas que quisiéramos, el ABC de cómo actuar. Sí puede, los protocolos son una base, desde luego, pero cada situación es particular y lo principal que puede hacer un docente es que ante una situación de bullying, inmediatamente la notifique a su jefe inmediato superior, a las autoridades de la escuela. Esa es una. Cuando estás en el salón de clases, que separes inmediatamente al alumno que está viviendo la violencia, lo separes del resto para que no lo siga recibiendo mientras tanto, para que él se sienta a salvo en cuanto tú te diste cuenta de eso. Inmediatamente dar aviso a las autoridades educativas, quienes son tus jefes inmediatos. Desde luego, para esto hay protocolos, yo lo estoy dando como de manera muy general. Hay que levantar un acta de lo que sucedió. Es importante dar aviso a padres y madres de familia. Por supuesto, la autoridad competente debe de hacer un seguimiento hasta que se resuelva el caso. Cuando un profesor, y esto es de manera legal, hace caso omiso o hace como que mejor no veo y a ver si se soluciona solo,
puede derivar esto en violencia y en una violencia que no sabemos en qué pueda acabar de mucho daño. Y cuando esto sucede, si la escuela o las autoridades educativas logran comprobar que el docente no actuó de manera oportuna y de manera adecuada, entonces puede haber una denuncia hacia el docente, desafortunadamente. O si el docente dio aviso a la autoridad y la escuela no hizo nada, se puede ver también involucrada en una sanción y ya hay precedentes de ello. Claro. Reina, mira, hay un profesor que nos está pidiendo el protocolo que tenemos para la Ciudad de México. No sé si la Secretaría de Educación Pública haya generalizado este documento, pero le voy a pedir aquí a una de las personas que nos está ayudando que busque el protocolo. Ricardo, ¿nos ayuda, por favor? Y ahorita se los ponemos. Sí hay que tener cuidado, maestros, porque luego cada ciudad, cada gobierno local, digamos, emite alguna serie de procedimientos, da recomendaciones de algún número telefónico para esos protocolos del bullying en las escuelas de cada uno de los estados. Pero con mucho gusto, ahorita les buscamos y se los vamos poniendo. Y por el otro lado, Reina, nos están pidiendo datos de la fundación, ¿sí? Al final, la maestra Reina les va a compartir con muchísimo gusto el correo, la página, el lugar donde ustedes pueden dirigirse, sobre todo para esta capacitación que ella ha venido mencionando. Por supuesto que sí, maestros. Pero continuando, Reina, para que los maestros se lleven elementos muy prácticos, por supuesto, en la red, en internet, ya hoy se ha socializado una enorme cantidad de materiales. Es importante que estas ideas, digamos, se acomoden muy bien en los procesos de intervención que hacemos los maestros. Me llama mucho la atención, Reina, esto que tú nos compartes de crear un espacio, un clima de confianza con nuestros alumnos, con el chico agredido o que recibe la agresión, como ustedes le llaman, o el que genera la agresión. Incluso también los chicos generadores de agresión son chicos que no se acercan mucho a nosotros, es decir, que también tienen estas resistencias. Digamos, ¿hay alguna manera, hay alguna recomendación práctica para generar estos espacios de confianza? Sí, y si me permites, no sé cuánto tiempo tengamos, sí me gustaría también decirles que pueden ustedes detectar, por ejemplo, a quienes generan la violencia también, que son chicos normalmente que no respetan a la autoridad, la autoridad de su profesor, y mucho menos van a respetar la autoridad del psicólogo, del orientador, de todas las autoridades que están dentro de la escuela. Normalmente no les hacen caso, son faltas de respeto y son chicos rebeldes. Por otra parte, tienen muy poca tolerancia a la frustración. Cuando ustedes llegan a llamarles la atención por algo dentro del salón de clases, normalmente van a ver una actitud de violencia o incluso altaneros o retadores contra el propio profesor. Por otra parte, también ven a la violencia como algo divertido o como una forma de relacionarse. Y el violentar al otro les genera como esa satisfacción. Por otra parte, son chicos que tienen impulsos de pronto como de violencia o falta de control. Todo esto les puede ayudar a ustedes a ver cuando alguien está empezando o es aquel que está generando, porque normalmente tienen a su séquito. Quien genera la violencia no actúa solo, tiene alrededor un grupo
de compañeros que lo apoyan. De otra forma, no lo harían. De verdad, quiero decirles rápido que en algún momento un niño que atendía en la fundación, él me decía en una sesión de terapia que cuando él estaba solo con la persona que lo agredía, entonces que era su amigo, a él le sorprendía, así me lo decía, pero cuando estaba con su grupo de amigos era cuando lo violentaba. Aquí vemos ese gran poder que tienen los testigos o los cómplices alrededor de quien genera la violencia, porque lo que le está mandando es como este apoyo. Yo te apoyo para que tú puedas continuar con esto. Y esto de alguna manera se justifica porque dicen, yo prefiero unirme contigo, que eres el que tiene el poder, el que genera la violencia, a irme contra ti porque después a mí me va a ir igual, ¿no? Entonces es todo esto, pero lo más importante que hay que tomar en cuenta es que ambos, tanto quien genera la violencia como quien la recibe, necesita de un apoyo terapéutico, pero sobre todo del amor y la confianza de papá, mamá o abuelito o tía con quien vivan, con quien sean sus tutores. Y además también del apoyo y la confianza de su profesor o profesora, de que puedan acercarse y que sepan que le van a creer. Probablemente desde su perspectiva pueda tener o exagerar el hecho porque así lo está viviendo él. Pero hay una parte que te está diciendo, ayúdame porque lo necesito. Y tanto quien genera la violencia puede estar viviendo abandono en su casa o puede estar viviendo sobreprotección en su casa. Cualquiera de las dos. Es un mito esto de que quien genera la violencia es porque recibe violencia a golpes en su casa. Finalmente, la sobreprotección es un tipo de violencia o el abandono, el ignorar a un hijo es un tipo de violencia. Y es la forma en cómo él llega. Y hay documentales, películas en YouTube, etcétera, tantas formas en que han tratado de demostrar cómo aquel niño que es todo violento, todo yo soy el que puede, etcétera, llega a casa y se encuentra con un medio hostil, con un medio en el que es rechazado muchas veces, en el que no está siendo atendido. Lo que quiero decir con esto es que al final ambos necesitan de la atención y del amor de padres o tutores que estén a cargo y de sentirse con la confianza de acercarse a aquel profesor o profesora con quien mejor sientan una química, que pueda haber un entendimiento, porque si no lo encuentran en casa, seguramente lo pueden encontrar en la figura de su maestro. Y aquí, Reina, a lo mejor dar estos espacios de análisis, el escuchar simplemente, el ayudar a nuestros alumnos a lo mejor a expresarlo a través de un dibujo, a través de alguna descripción, a lo mejor el hecho de tener un diario con ellos, donde los niños, donde los jóvenes puedan ir expresando, si bien no es la solución, es como este primer paso de ir generando los espacios de confianza que al niño por lo menos le van a dejar descansar un poco, le van a dejar descansar un rato. Reina, para ir cerrando, yo quisiera preguntarte qué perspectiva, qué, digamos, lectura tienen después de que los maestros han podido intervenir con algunas pequeñas prácticas, a lo mejor con el seguimiento de protocolos, a lo mejor hay algunas escuelas que han trabajado mucho esto de escuela de padres, donde van informando a los papás
donde hay algunas otras escuelas que han trabajado estos rincones o talleres de emociones, ya son como primeros pasos. Y luego una intervención mucho más sistemática, que es la que ustedes proponen, una capacitación donde incluso conozco el programa, acompañan a toda la comunidad, porque donde hay un niño que genera y que se aprovecha de las condiciones de una escuela, de un grupo, para poder producir esa violencia, es que todos estamos involucrados. Digamos, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto dura? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es el proceso? Porque es importante, digamos, señalarle a los maestros que esto no se resuelve de un día para otro y que al contrario, si nosotros ponemos más sanciones, más castigos, más barreras de contención, como tú decías, esto se sigue incrementando. Este conflicto va a ir creciendo hasta a lo mejor desencadenar en una situación pues que no queremos nadie. Ahí nárranos un poco cómo es este procedimiento en tu experiencia cuando lo han aplicado a escuelas completas, cuánto ha tardado y cuáles son los factores más importantes a atender. Claro, bueno, ahorita actualmente en la pandemia, por ejemplo, que estamos trabajando desde casa, hemos tenido gratas experiencias del trabajo que hemos realizado con los niños a través de estas plataformas. Una de las cosas que son necesarias actualmente y en lo que varios colegios, porque trabajamos tanto con las escuelas, desde luego, públicas, como con los colegios. Sin embargo, ahorita hemos estado trabajando con los niños en la parte específicamente del desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Es un tema que ustedes saben que incluso ya se está... forma parte ya de esta oferta educativa, de esta currícula dentro de las escuelas, que se empieza a hablar de la importancia de desarrollar las habilidades socioemocionales que les permitan a los niños desenvolverse con mayor confianza y fortalecer su autoestima. Eso es lo que estamos haciendo actualmente. Nosotros trabajamos a través de esta metodología que le llamamos método FEM, método Fundación en Movimiento. Ahorita tiene el adjetivo método FEM en su modalidad virtual. Y lo pensamos seguir trabajando una vez que sea como esta parte de combinado cuando ya vayan a las escuelas de manera presencial, pero también de manera virtual. Entonces, lo que nosotros creemos firmemente es que si no se aborda a los tres actores principales que conforman la comunidad escolar, difícilmente se pueden tener resultados en cualquier trabajo que se haga dentro de la escuela. Una cosa que reiteramos a los padres de familia es que si ellos no apoyan a sus profesores dentro de la escuela y si no apoyan a las autoridades, difícilmente puede dar resultado el programa que quieran, lo traigan de Suiza o lo traigan de China. Desde cualquier lugar no va a dar resultados si no hay un verdadero compromiso de los tres actores, que es padres de familia, docentes y alumnos. Nosotros lo que hacemos es comenzar con la parte de la formación y la capacitación hacia los docentes, en donde les damos estas herramientas que van dirigidas no solamente a su actuar como profesor, sino que principalmente nos centramos en él como persona. Porque si alguien está mal, difícilmente puede desempeñarse en su actuar laboral. Por eso es que comenzamos con la parte desde
Sí hay un taller que dura 5 horas en donde les damos las herramientas de estos protocolos, les damos toda la parte legal, toda la parte de la atención del ciberbullying, que lo comprendan y cómo manejarlo, la parte de el bullying como tal. Pero también hay aparte otro taller que les damos que está enfocado a la parte de llevar a cabo un bienestar laboral. Vemos al docente en su actuar como colega, como parte de un equipo que trabaja dentro de una institución. Porque si él está mal con el compañero de al lado, también se refleja hacia los alumnos. Y si ven que hay controversias entre los propios profesores, el alumno lo alcanza a ver también. Es como en casa. Si hay controversia y problema entre papá y mamá, por supuesto que el hijo lo alcanza a ver. Y volteamos a ver al profesor como ser humano. Por eso también les damos un taller que es sobre el estrés laboral. Y con esto los acompañamos durante 3 meses con una práctica de atención plena o mindfulness, que le llamamos. Yo, bueno, pues soy practicante y apasionada de la meditación y sé el efecto tan positivo que tiene en la reducción de ansiedad, de estrés, el prestarte 15 minutos para voltear a verte de manera interna y además vas creciendo en tu proceso de desarrollo personal. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que trabajamos con los profesores. Después nos vamos con la parte de los padres de familia, a quienes les dedicamos un taller de resolución pacífica de conflictos y nada más. ¿Por qué? Porque difícilmente, a pesar de que estamos en casa, se prestan. Normalmente no se conectan, normalmente no tienen tiempo y mil cosas. Entonces, sí creemos que es fundamental que aprendan a ver esta parte de educar en la paz y para el conflicto. Eso es lo que trabajamos con los papás. Y con los alumnos trabajamos, depende del grado escolar. Por ejemplo, trabajamos con preescolar, con nuestro personaje que ya tenemos de HIPOIP, que trabaja la parte de valores con los niños, del compartir. Lo trabajamos a través de lo virtual y los niños fascinados ver ahí la botarga. Les decimos que está en su casa, ¿no? Y la botarga ahí baila y todo. Con primaria, justo acabamos de terminar con una escuela de Ciudad de Guzmán, de Guadalajara, que trabajamos de manera virtual con ellos, con primaria, todos sus grupos de primero a sexto. Trabajamos el tema educar para la paz, para evitar el bullying, o para prevenir el bullying. Y trabajamos, los grupos fueron más o menos de 40 niños. Trabajamos de modo que hacemos salas de 10 niños por grupo y trabajamos día a día con un grupo y tuvimos experiencias bien padres. Las maestras quedaron fascinadas con el proceso. ¿Por qué? Porque al tener 10 niños en la pantalla se les da atención personalizada y trabajamos todo este tema con ellos. Y con los chicos de secundaria a nivel bachillerato trabajamos más el tema de la prevención del ciberbullying y tenemos un taller maravilloso y conferencias que los hacen reflexionar sobre este tema porque ellos están más metidos en las redes sociales. Entonces es como un poco a grandes rasgos lo que hacemos, entre otras cosas que tenemos. También ahorita estamos en el Museo de Memoria y Tolerancia durante cada sábado impartiendo una conferencia sobre cultura de paz, y próximamente en febrero pues tendremos el diplomado en prevención y atención del bullying nuevamente, que es también en línea. Y bueno, pues a grandes rasgos eso es lo que hacemos, Pati. Pues, Reina, yo quiero agradecerte que la Fundación de veras
sigue insistiendo en esta parte de que si dejamos crecer estos elementos que conforman la violencia, esta insatisfacción, este enojo, a lo mejor tristeza que puede haber de una enorme cantidad de experiencias que por ahí hemos vivido, esto sí se va a la sociedad. Por eso la entrevista tenía ese objetivo, que pudiéramos identificar que una necesidad no satisfecha verdaderamente va creciendo, y por ahí vamos a ver a nuestros niños con toda esta carga que traen, y que si bien los maestros no tendríamos una función inicialmente así, de veras tenemos que tomar una conciencia de cómo se ha gestado en nuestras familias una enorme cantidad de componentes para llegar a una sociedad que ya no podemos tapar con un dedo, que ya no podemos, como tú dices, taparnos los ojos, que ya no podemos evadir, y que verdaderamente desde la trinchera de cada uno tenemos que empezar a resolver. Reina, ¿dónde te localizan? Mientras, si quieres tú escribir en el chat el correo electrónico, déjame decirte que hay muchas felicitaciones, hay muchos agradecimientos, hay mucho reconocimiento a lo que tú les has compartido. Déjenme decirles a los maestros que ya les compartimos dos veces les hemos compartido para que puedan descargar de forma inmediata los protocolos que tiene la Secretaría de Educación Pública para la cuestión del bullying. Por ahí hay algunos profesores que nos acompañan, Reina, de diferentes estados de la República. Y hay un profesor que muy cordialmente, muy amablemente se presentó. Tenemos visitas de El Salvador, así es que bienvenidos a todos los maestros. Ahora nos hemos dado cuenta que estos trabajos a distancia nos han hecho llegar a lugares insospechados, así es que todos y cada uno de ustedes siempre bienvenidos, maestros. Y la maestra Reina, por ahí tú nos dices, Reina, dónde te pueden localizar. Sí, les estoy escribiendo, les acabo de escribir en el chat el teléfono, pero de todas maneras se los doy. El teléfono de la oficina es el 55 13 27 01 12, 55 13 27 01 12. También tenemos un WhatsApp al que pueden escribir, que es el 55 79 97 09 32. 932, este es su WhatsApp, ¿verdad? Exacto. Y la página, el correo a donde les podemos atender cualquier cosa es info, también se los puse ahí, info@fundacionenmovimiento.org.mx. Me quedé en Fundación en Movimiento, después .org.mx. Y nos pueden seguir en todas nuestras redes. En Facebook, por favor, apóyennos compartiendo la información. Créanme que es una información de mucha calidad. En la página de la Fundación nos encuentran como Fundación en Movimiento. Encuentran cosas que pueden descargar, guías para docentes, para padres de familia. Encuentran mucha información de mucho valor. También en Instagram, en YouTube nos pueden seguir, y también tenemos nuestro canal en YouTube. Entonces, con mucho gusto, si me permites, nada más quisiera comentar, Pati, que recordemos que un niño, una niña que desde la temprana edad, desde que son niños, son docentes no atendidos, pueden ser ciudadanos adultos que pueden llegar a delinquir. Y finalmente es un retrato de la violencia que se está viviendo en la sociedad. Entonces, de mi parte,
pues agradezco mucho la invitación. Muchas gracias por este espacio y estoy a sus órdenes. Al contrario, Reina, muchas gracias a ti. Por favor, salúdame a todo tu equipo en la Fundación. Sé del trabajo incansable que también realizan. Y si me permites, a mí me gusta que conozcas a los maestros, a las maestras que estuvieron aquí en la reunión. Por ahí estoy haciendo un paneo para que todos y cada uno de ustedes, abriendo su cámara, podamos saludarnos y podamos, maestros, decirnos hasta pronto. Este es su espacio, ahí tienen la información. A los que estuvieron con nosotros, a los que asistieron, ya se tomó la lista, se les manda, Reina, este video. Maestros, por favor, compártanlo en una junta técnica, compártanlo con sus compañeros, discutan estos temas. Para nosotros, esta es una manera también de capacitación. Maestros, Reina, muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo, doctora. Otro abrazo para todos. Qué gusto verles. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Sí. Hasta luego. Dios les bendiga, muchísimas gracias. A ustedes un abrazo fuerte.